Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado de escuchar tu palabra, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que tú uses a este hermano, que seas tú y no él, Señor. Que tu palabra, Señor, tu palabra dice que tu palabra no torna atrás vacía. Yo sé que tú vas a ministrar en este día de hoy, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Quita de nosotros todo lo que impide que tu palabra penetre. Usa a este varón de Dios, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos sentar. Es una gran alegría estar aquí con ustedes esta mañana. Yo no hablo español, mas hablo portugués. Mas es una gran alegría tentar un poquito a hablar en español. Si por ventura no hablo correctamente, Alex está aquí para ayudarme y ayudar a todos nosotros. Muchos años atrás, cuando llegué aquí en Newark, teníamos una congregación de brasileños, pequeño como nosotros esta mañana, con muchos sueños, como inmigrantes. Después de todos esos años, aquí estamos, una congregación, no solamente con brasileños, más ahora con hispanos, americanos, sirviendo al Señor, experimentando la gracia de Dios, proclamando la mensaje para otros que no conocen a Cristo. Ustedes son el resultado de oraciones y sueños de muchos años atrás. Ahora para nosotros trabajarnos más, experimentarnos la gracia de Dios, leermos su palabra y trabajarnos compartiendo la mensaje de salvación. Es importante el servicio, la música. Cuando venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios, cantamos músicas de adoración, mas es Dios que trae a nosotros acá para nos abençoar, para transformar nuestras vidas. Por eso gustaría de leer para la mensaje de hoy el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Pablo, de apóstolo, escribió esto para una iglesia que él había plantado 12, 13, 14 años antes. Y ahora escribe a ellos para que, con gratitud porque ellos abençoaron su vida con ofertas en oraciones. Y ahora Pablo está en la prisión por causa de su fe en Cristo Jesús. Y él escribe esta carta diciendo de su alegría en el Señor, su gratitud por los hermanos y también para animarlos a continuar firmes en la fe cristiana. Vamos a leer primero capítulo, Filipenses, comenzando verso número 12. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que es sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión.
Verso 18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, y sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando lo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Vivir en libertad es el tema de la mensaje para hoy. Vivir en libertad. La palabra libertad no está apareciendo en este texto, pero podríamos hallarla en otras partes del libro y también para frente, mas es el sentido que el texto quiere dar a ustedes y a mí. Pablo experimentó vivir en libertad. En Cristo Jesús, él conoció qué libertad significa. Y cuando pensamos en eso, Pablo es en una situación difícil como predicador y pastor de la iglesia. Él predicó el evangelio, la iglesia comenzó y creció. Ahora está muy lejos, preso en cadenas por causa del evangelio. Mas mismo así, él se siente libre, confidente, para comunicar y predicar la palabra del Señor. Nosotros somos inmigrantes y muchas veces nos sentimos menores do que otros. Somos latinos, no hablamos inglés, estamos en tierra extraña, no tenemos oportunidades como otros, quién sabe. Nosotros no pensamos mucho bien al respecto de nosotros mismos. Oímos como al respecto de Cristo. Sabemos que Él es el Señor, el Salvador, el dueño de todo el mundo, mas mismo así, esta verdad no está en nuestros corazones. Oímos, cantamos, tenemos alabanza, pero en la práctica no acreditamos profundamente que el Señor de todo el universo es nuestro Señor. Pablo conocía a Cristo. Pablo sabía de su identidad en Cristo Jesús. Y mismo siendo un prisionero en cadenas, hablaba con gratitud, con energía al respecto del Salvador para aquella iglesia. Es la primera lección que podemos aprender de este texto. Quién sabe para nosotros, celebrando 30 años de esta iglesia, en ustedes llegando un poquito después de ese tiempo. Quién sabe, para nosotros la lección, una de ellas, es para que tengamos en nuestras mentes y corazones la certeza que Cristo nos conoce y nos llamó para que vivamos una vida de libertad, con gratitud, con emoción, con la certeza que Dios está con nosotros. ¿Quién sabe una libertación para nosotros, para mí y para ustedes? Que nosotros no somos menos de quien nadie. Que en Cristo Jesús hay esperanza. Mas cuando pensamos en eso, me gustaría hablar de tres cosas en
no tema de vivir en libertad. Para vivir en libertad, tenemos que pensar en tres maneras en este texto. La interpretación, tenemos que tener la interpretación de la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios. Tenemos que interpretar nuestras vidas de acuerdo con la perspectiva de Dios, no de acuerdo con nuestra perspectiva. Segundo punto para hoy será el anuncio del mensaje de Cristo como una prioridad. No tenemos muchas noticias por ahí en la calle, mas si ustedes, y yo también, si queremos vivir en libertad, anunciar la mensaje de Cristo precisa ser una prioridad. And the próximo punto tener la certeza da garantía de resultados positivos con la vida o la muerte. Saber que los resultados de vivir confiando en el Señor trae los resultados positivos con la vida o la muerte. En Cristo Jesús nosotros somos vencedores. Esos son los tres puntos que vamos a hablar hoy. Y si nosotros experimentamos esto, nuestras vidas serán diferentes. Dios nos trae salvación. Dios está aquí. A pesar de que usted decidió venir a la iglesia hoy, o que todos estamos muy contentos con su presencia, Dios brought us here. Nos atrago aquí, neste lugar. Yo estaba pensando aquella situación, los mineros en Chile que ficaron presos en la mina. Muchas veces somos como ellos, presos lá adentro. Ellos eran buenos trabajadores, conocían muchas cosas de las minas. Ellos por sí mismos pudieron permanecer vivos lá adentro por muchos días, porque eran trabajadores. Ellos conocían las dificultades de vivir y trabajar en la mina. Porém, la salvación veio por lá fuera. Ellos hicieron todo lo que era posible, mas la salvación vino por otras personas que trabajaron mucho, poner dinero, tiempo, hay ideas para que ellos pudiesen ser salvos. La vida cristiana es de esta forma. Pablo experimentó eso. Él trabajó mucho para vivir una vida saludable. Y trabajó mucho y él era superior en su carrera profesional. Un día Cristo lo salvó, lo trajo para sí. And salvación comes from paraíso, viene from the outside, from God. Me gusta usar esta ilustración de esta manera vemos la salvación en la Biblia. Dios ha decidido enviar su único Hijo para salvarnos, muriendo en la cruz, sufriendo por nosotros. Y Pablo está tan sorprendido por esto y siempre repitiendo este mensaje. Interpretar la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios tiene a ver con la manera de entender cómo Dios está haciendo las cosas. Dios es el artífice de todas las cosas, el soberano. Él está escribiendo su historia y estamos en sus manos. Tenemos la tendencia de pensar que estamos en control y tener nuestros propios esfuerzos, hacemos planes, abogamos dinero, vamos a la universidad, pero en última instancia Dios está trabajando en nosotros. Pablo había puesto su vida
en la presencia de Dios. Y después comenzó a considerar que todas las cosas en su vida tenían a ver con la manera de interpretarla, conociendo que Dios estaba en control. Si usted tiene conocimiento de historia, los soldados que estaban con Pablo en la prisión eran los Marines de las Fuerzas Armadas del pasado. Y Pablo estaba preso por causa del Evangelio, mas mismo así continuaba predicando, proclamando, hablando a otros la esperanza que él tenía en Cristo Jesús. En verso 13, en el texto que leemos, Pablo dice que los soldados de la casa de César son conscientes de su causa, y por el final, la carta que Pablo envió saludos, que probablemente significa que algunos de los cristianos, esos soldados, se convirtieron al Evangelio. Pablo también afirmará en el verso 14 que a través de sus sufrimientos en prisión, otras personas que estaban libres comenzaron a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Muchas veces cuando nosotros estamos en dificultad, otras personas vienen a nuestro encuentro y comienzan a trabajar más por causa de nuestras fragilidades. Pablo ha aprendido a interpretar su vida de esta perspectiva de Dios. En el capítulo 4 de este libro, a decir que Pablo aprendió a vivir satisfecho en cualquier situación. Dios está en control. Cuando las malas experiencias nos suceden, perdemos la pista, la alegría. Por ejemplo, los dos discípulos, después de la resurrección de Jesús, que salieron en el camino tristes, a pesar de conocer la idea que Jesús había vencido la muerte, estaban tristes. Esto no es ver el mundo y la vida de acuerdo con la perspectiva divina. Jesús precisó caminar con ellos para mostrarles que Él es el Señor de la vida y que Él ha vencido a muerte. Y después de esto, los discípulos estaban contentos y volvieron y continuaron a proclamar la palabra del Señor. Vivir de acuerdo y pensar en interpretar la vida de acuerdo con la perspectiva divina me hace lembrar cuando era joven y trabajaba en San Pablo como mensajero. 3 muchachos vinieron para robarme. Uno con una cuchillo, otro atrás de mí, y otro caminando en mi dirección. Y tenía dinero del patrón, muchas cosas. Comencé a pensar o que sería de mí. Mas naquela hora me lembrei que tinha uma porta do lugar que precisava trabalhar, entregar uma mercadoria, e caí correndo para a esquerda. Não hagam isso. Por causa disso, fiquei livre de los muchachos que tinham o desejo de roubar-me. Quando volvi a minha casa, naquela tarde, minha mamã perguntou a mim, como lhe foi seu dia, hijo? E lhe respondi que havia quase sido roubado. Ela me perguntou, que hora era isso? Assim, la 1 da tarde. Mamã falou a mim, hijo, é la 1 da tarde. Eu estava ironing clothes, planchando, y sentí en mi corazón de parar de hacer eso, para orar por ustedes, no sabiendo por qué. Y fue en la hora exacta de que yo precisaba ser protegido, salvo por el Señor. Interpretar la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios. Para mí, muchos achan que eso es una coincidencia, pero yo sé que Dios trabaja con las personas en orden para traer libertación para nosotros. Este es el primer punto para nosotros. Vivir en libertad, la interpretación de la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios. El segundo punto, el anuncio, vivir en libertad, tiene con la idea
del anuncio de la mensaje de Cristo como una prioridad. Versos 15 a 18. Verso 16, la segunda parte, Paulo explica que otros cristianos eran conscientes que Paulo estaba en prisión por su compromiso con el mensaje de Cristo. El verso dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo predicaba la mensaje que está en la Biblia a respecto de Cristo Jesús como Hijo de Dios, el Salvador. Verso 18, la segunda parte, Pablo también afirma lo importante es que en todos los sentidos, sea por motivos falsos o verdaderos, Cristo es predicado. Y debido a esto me gozo, tengo alegría. Otra cosa es, hay una advertencia sobre esta situación. En verso 15, Pablo dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. El deseo de Pablo, desde su conversión, era proclamar el mensaje de Cristo. Debido a su encarcelamiento, hermanos y hermanas tuvieron más energía y han predicado con más intensidad. Sin embargo, algunas personas, los seguidores de Cristo, estaban fuera de la predicación del Evangelio, pero algunos, con el deseo de desmoralizar a Pablo, comenzaron a predicar la palabra para traer a Pablo una desmoralización, una frustración. Nosotros no conseguimos entender cómo en la iglesia puede acontecer eso, mas somos pecadores y acontece. En estos 30 años de iglesia, muchas veces, muchas cosas que hemos hecho eran correctas, mas muchas veces con la motivación errada. Pablo sabía de la mensaje del Evangelio, tenía un tremendo placer en comunicarla y mismo siendo negativamente afectado por la pecaminosidad de los hermanos y hermanas, su ideal de predicar la palabra estaba firme. También en el capítulo 2 vemos la excelencia de Jesucristo en ser el ejemplo en el Salvador, siendo Dios, en largando toda su gloria para tener una vida como la nuestra, en vivir como nosotros. Dios tiene algo especial para nosotros en Newark. Y como dije antes, predicar la palabra es la única cosa que continuará. Las ciencias mudan con el tiempo. Las costumbres mudan con el tiempo. Mas la mensaje del Hijo de Dios, Jesucristo, es la misma para siempre. Si nosotros morirmos hoy, estaremos con Cristo. Si conseguirmos un buen trabajo, esto también es pasajero, mas la mensaje del Evangelio es para siempre. Vivir en libertad significa interpretar la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios, anunciar la mensaje de Cristo como una prioridad. Y el tercero punto, vivir en libertad es tener la certeza de los resultados positivos. En vida o en la muerte. Podemos experimentar vida cuando tenemos esa seguridad de los resultados positivos. El mes pasado, cuando el campeonato europeo estaba terminando, Francia jugando con Portugal, pienso yo que Portugal no era el time principal. Francia estaba en casa con un time muy fuerte. Portugal was the underdog. Un momento cristiano, un buen jugador, está fuera del juego. Yo pensé, Portugal está acabado ahora. Mas
no fue así que aconteceu. Ellos no sabían del resultado final, mas trabajaron arduamente en venceron, ganaron algo que gustarían mucho. Cuando sabemos que el resultado es positivo, tenemos más energía. Ellos no sabían, pero trabajaron arduamente. Mas nosotros, as cristianos que somos, la palabra de Dios ha demostrado cuál es el fin. En Cristo Jesús, la Biblia nos enseña, somos más que vencedores. Pablo sabía de esto. Su situación era difícil, mas ellos sabían que el final, la victoria era suya. Vamos a empezar el versículo 21, porque para mí, Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristianismo es increíble. Cristo vino al mundo para dar su vida con el fin de que los seres humanos podían tener una vida real con Él, la vida con significado y propósito, la vida con el perdón, la vida con libertad, la vida eterna. Cristo se dio a sí mismo y sus seguidores durante siglos han hecho lo mismo. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de esto. En este texto, que ya está en su prisión por su fe, esto podía ser bastante. Él podía ficar parado, cansado, frustrado, mas mismo en prisión estaba comunicando la victoria que él tenía en Cristo Jesús. Verso 18 va a decir que incluso después de haber sido rechazado por otros cristianos, él continuó predicando el Evangelio. Los cristianos não precisam ter medo da morte. Apesar de não buscarmos a morte, só para fazer isso. Por isso Paulo está dizendo que su objetivo en vida y en la muerte es Cristo. Muerto o vivo, para Pablo, sería un éxito. Pablo estava tão seguro de los resultados positivos que tinha uma espécie de dilema em sua vida. Vamos ver versos 22 hasta 24. El deseo de apartar-se estar com Cristo, mas ao mesmo tempo permanecer para el progreso e a alegria de la fe de outros cristianos. Muitas vezes para nós cristianos, morir seria a melhor opção para estar com Cristo. Mas Pablo, apesar de pensar que morir é a melhor situação para mim, eu tenho muitas atividades a fazer. Conhecer o Senhor, comunicar sua vida, sonhar com o progresso da fé em outras pessoas. Para ele morir significa estar com Cristo. Para vivir significa um trabalho frutífero e que era mais necessário aquela hora. E convencido de esto, Pablo decide, ele permaneceria com vida para el provecho e alegria em la fé de los hermanos que vivían en Filipos. Algumas coisas para nós pensarmos no final desta mensagem. Como que você está experimentando a vida cristiana? Com liberdade ou em constante temor? Por exemplo, a interpretação da vida de acordo com a perspectiva de Deus. Que áreas de sua vida podria ou necessitam ser interpretadas por la perspectiva de Deus? Que áreas que sua vida poderia ser transformada? Conocí uma muchacha muitos anos atrás que convirtió ao Senhor e começou a crescer, mas ela não conseguia orar a oração del Padre Nuestro de maneira alguma. O que havia ocorrido quando ela falou a mim, quando era pequena, ela foi abusada sexualmente por seu papá. A pesar de ter a libertação em Cristo Jesús, estar crescendo na fé, depois de adulta, não tinha a coragem de orar Padre Nuestro, porque para ela a palavra Padre é muito mala palavra. Hasta o dia que Jesus transformou esta importante área de sua vida em a liberdade, em o perdão, em
deseo de servir al Señor, curándole esa ferida tan difícil. Ella experimentó interpretar las tragedias y tristezas de su vida de acuerdo con la perspectiva divina. Ahora Dios estaba con ella transformándola. Segundo, el anuncio del mensaje de Cristo como una prioridad. Hay un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un miembro de su familia que está preparado para recibir la comunicación más clara de Cristo, como el Salvador, el Creador, el Señor del universo. Tiene una persona que usted está orando por y piensa que ahora es llegado el tiempo de compartir el mensaje de Cristo. Y quién sabe, usted es la persona que Dios separó para que este amigo, familiar, vecino, reciba la salvación en Cristo Jesús. Número 3, tener la garantía de resultados positivos. Conozco una hermana que está con cáncer. Parte final, no tiene muchas esperanzas. 2 años atrás, estaba en muy mala situación. Ella comenzó a leer las promesas de la Biblia a respecto del cielo y de la vida eterna. Ella estaba preparada para morir 2 años. Mas Dios, de una manera bonita, dio a ella más 2 o 3 años de vida. Ahora, ella sabe que el tiempo ha llegado. Mas la alegría del Señor está en su vida. Su fe está allá en nuestro Dios usó su vida y mi vida para energizarme. Los resultados positivos están allá. 30 años atrás, hermanos comenzaron esa iglesia. Ahora es tiempo de pensarmos nos próximos 10, 20, 30 años. Alguien de nosotros aquí, quién sabe, va a dar un testimonio. 30 años de ahora, uno de nuestros hijos, a respecto del trabajo, la causa de Cristo en Newark. Y nosotros somos parte de una gran historia. Cristo Jesús ha traído salvación para nosotros. Vamos a orar en esta hora. Can you pray for us? Can you pray for us? Let's pray. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque una vez más no torna atrás vacía, Señor, que no sea solamente recordando el pasado, sino teniendo fe que hay futuro, Señor. Y a ti te damos la gloria, no por lo que has hecho, sino por lo que vas a hacer, Señor. Y te celebramos a ti, te celebramos lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te oramos.